Bueno, pues este video es para hablar sobre todo lo que se vio durante el semestre. ¿Qué se vio en el semestre? Bueno, hablamos principalmente de lo que es la educación. Vimos la educación desde sus inicios y creo que eso fue lo que más me impactó. ¿Por qué? Porque vimos la educación desde la época primitiva y es sorprendente cómo no nos percatamos en muchas ocasiones que la educación también era esto, era aprender a cazar y que la educación se basa muchísimo en lo que tiene que ver con las necesidades que hay. Por ejemplo, por decirlo así, ¿no? Hoy en día pues hay necesidad de químicos, hay necesidad de médicos, hay necesidad de psicólogos, de pedagogos. Entonces la educación ya se basa más en estas ramas académicas, ¿no? O profesionales. Y creo que sería interesante pensar que tal vez en un futuro la educación pues también va a cambiar, porque tal vez en un futuro haya necesidades que ahorita no hay. No sé, por poner un ejemplo, tal vez en el futuro existan robots y necesite haber un médico para robots, no sé, algo así. En la época primitiva, pues obviamente no se pensaba que fuera a haber estas clases de carreras que hay en la actualidad y hoy existen. Entonces no veo el por qué no pensar que en un futuro existan carreras que hoy ni siquiera imaginamos. Hace poco, cuando estábamos en clases y que veíamos precisamente los avances en la educación y cómo fue cambiando, se empató con un día que veía precisamente una entrevista de un chico que se llama Jacobo y me llamó mucho la atención porque se me quedó mucho este comentario porque la clase anterior habíamos hablado de las necesidades educativas y decía que cuando él estudió para algo que aún no existía trabajo. Él estudió comunicaciones y pues hoy en día es como que un influencer muy famoso que se dedica al periodismo pero desde una manera más alivianada y desde una manera más jovial y desde una manera tal vez más, por decirlo así, juvenil. Entonces esto me hizo reflexionar y dije, bueno, es cierto, tiene mucha razón, porque en la época primitiva pues enseñaba precisamente a cazar, a que fueran como que funcionales para lo que la aldea necesitaba y no imaginaron que hoy en día iban a estudiarse así. También estuvimos viendo sobre los diferentes métodos de enseñanza, sobre el positivismo y cómo el pensamiento pedagogo ha ido cambiando, ha ido evolucionando, cómo dependía mucho de la infancia y esto es sorprendente porque la infancia nos marca para bien, para mal, nos marca para que seamos mejores o peores personas, pero también para nuestros ideales, ¿no? Dependía mucho de la infancia que tenía cada pedagogo o cada filósofo o cada persona que se dedicaba a crear una teoría sobre la educación. Cada teórico basó ¿cómo se llama? Su hipótesis o su teoría precisamente en su niñez, ¿no? Cuando hablábamos de, por ejemplo, Gramsci, que decía que él vivió ciertas carencias, entonces él sentía que la escuela, por su niñez, había sido muy frívola, él decía que necesitaba haber una educación más cálida. Entonces, de ahí yo asumo que dependiendo de nuestras carencias va a ser precisamente lo que nosotros vayamos como que creando, ¿no? Como que a partir de ahí vamos a iniciar una teoría. ¿Qué más? También hablamos sobre el método Montessori y hablamos cómo Montessori fue cambiando y creo que creó una revolución en general porque trajo un método que yo considero que es un método bueno, pero creo que debe ser como un método que tal vez con el tiempo vaya teniendo mejores o mayores mejoras. Creo que necesita ser aplicado por profesionistas que en verdad sepan trabajarlo, porque es una línea muy, pero muy delgada en cuestiones de, por ejemplo, en que si el niño trabaja o no trabaja, porque como es un método en el cual se le permite al niño ir escogiendo, si no es guiado adecuadamente, pues el niño puede caer en esta tentación o en esta onda como de no querer trabajar o de no querer hacerlo o tal vez como de dársela más campechana. Creo que entonces necesita realmente ser un profesionista que no aplique. Creo que es un método que trae grandes beneficios porque empieza a marcarle a los niños como la educación, como el conocimiento, como una recompensa, no como un castigo. Porque en muchas ocasiones cometemos los graves errores de que si estamos enseñando algo, ser muy duros, ser muy estrictos, ser muy cuadrados, ser muy herméticos, no tener esta creatividad, esta imaginación para que el alumno tenga el interés.
Uno de los teóricos que vimos decía precisamente esto: un alumno interesado va a ser un alumno el cual rinda frutos, y un alumno el cual vea la educación como un premio, no como un castigo. Creo que Montessori es fundamental hoy en día. Creo que mayores escuelas deberían estarlo aplicando precisamente por eso, porque creo que podría tener mejores métodos o mejores resultados. También hablábamos acerca de los tipos de inteligencia y decíamos que es importante que la educación empiece precisamente con esto, que empiece a ver que no siempre necesita ser como el mismo método así cuadrado, ¿no? O sea, que necesita sacar 10 en matemáticas, 10 en ciencias, 10 en álgebra, por decirlo así. No, o sea, tal vez hay niños que su arte y su inteligencia es artística, hay niños que tal vez su inteligencia es matemática, hay niños que tal vez su inteligencia es la música, hay niños que tal vez son más bilingües. Creo que deberíamos empezar a crear un método el cual califique y cuantifique las calificaciones de los niños, pero diferente, no como decir un niño tiene 10 en promedio general porque sacó 10 en todo, ¿no? No, yo creo que debería empezar a crearse un método el cual diga: a ver, este niño va hacia esta rama, y empezar a enfocar, ¿no? O sea, este niño no es que repruebe, este niño es bueno en esto, tal vez en esto no va bien, pero pues aquí se compensa, tal vez el camino para él no son las matemáticas, el camino para él es que sea un gran pintor, y empezar a tener como esta cuantificación más equitativa, por decirlo así. ¿Qué más? También estuvimos viendo sobre cómo se estudiaba antes y cómo la teología era fundamental. Es sorprendente que se le dedicaban tantos años a estas ciencias, ¿no? Y cómo realmente empezaban a estudiar y estudiar y estudiar, y podían pasar años y años y años para poder lograr ser un gran teólogo. También estábamos hablando precisamente sobre la escuela única, y me llamó mucho la atención porque precisamente el convivir, el hacer grupos, el tener más esta parte de permanecer como en equipo iba a ser un reforzador para que los niños aprendieran mejor. Recuerdo mucho que Gramsci decía que tener bibliotecas, tener áreas en común, tener actividades, tener el hecho de salir y poder jugar y poder estar con tus amigos e ir aprendiendo como que en conjunto, esto iba a hacer que un niño aprendiera, y iba a hacer que la educación fuera mejor, porque al final del día, pues a todos nos ha pasado que cuando estamos como que en equipo como que nos animamos. No es lo mismo obviamente hacer un trabajo de desvelo toda la noche tú solito, a tal vez hacerlo entre varios, y como que se van apoyando y como que se van echando porras unos a los otros. A veces estos conceptos pensamos que son pero muy recientes y que los vamos creando nosotros, pero pues no es así. Realmente estos conceptos vienen desde años atrás, desde estos teóricos. También hablábamos sobre este modelo educativo en el cual se juntaban grupos de mínimo 8 personas para estudiar. Me sorprende mucho esto porque creo que realmente es un método bueno, creo que nos hace responsables, nos hace autodidácticos, y creo que debería ser más así. A todos nos pegó mucho esta pandemia precisamente por esto, porque no tenemos la costumbre de ser autodidácticos, porque tenemos la costumbre a dejarle la responsabilidad del profesor, ¿no? Y como alumnos ir, sentarnos, tomar la clase, estar ahí, y que si el maestro preparó la clase, pues aprendemos algo, y si no preparó la clase, pues no aprendemos nada, porque teníamos la costumbre que si el maestro llegaba y decía, por ejemplo, en la escuela única, y no llevaba información, pues no aprendías. Y esto no está bien, porque tenemos que ser autodidácticos, porque jamás vamos a dejar de aprender en la vida, siempre vamos a estar aprendiendo, y si somos autodidácticos vamos a poder sacar provecho. Creo que en la carrera que escogimos, o la carrera que yo escogí, creo que jamás se deja de aprender. Siempre tienes que estudiar, siempre tienes que estar al día, siempre tienes que ser una persona a la cual esté estudiando, se esté preparando, porque la psicología es eso, avanza cada día y cambia, y hay nuevos detalles, y hay nuevos descubrimientos, y hay un sinfín de cosas porque estudiar, hay un sinfín de ramas por las cuales uno se puede ir. Y creo que si una persona es autodidáctica, realmente puede uno pues tener grandes beneficios, y creo que esto era precisamente lo que hacían esos grupos. Me llama la atención cómo se buscaban salas tan grandes para que hubiera esta comodidad, para que
no fuera un espacio reducido, el alumno se pudiera concentrar, cómo el profesor cambiaba y ya no tenía este papel tan principal en función a los alumnos, sino ya era más como una persona que estaba ya en la esquina, solamente observando, vigilando que todo se llevara conforme tenía que ser. Creo que esto hacía que los alumnos pudieran volverse personas responsables, y esto creo que ayuda también hasta en el área laboral, porque ya no te acostumbras a depender de alguien más, sino a ti mismo exigirte por lo que vas a dar. Creo que todos aprendemos de todos, y eso lo enseñaba en esa sala. Tal vez yo entiendo mejor, no sé, psicología clínica, pero mi compañero entiende perfecto psicología educativa, y mi compañera entiende perfecto desarrollo humano, y tal vez yo le pueda explicar y él me explique, y tal vez al ser de la generación, ser de la edad, podemos poner los ejemplos más comunes, ejemplos que nos ayuden. También estuvimos viendo sobre Pestalozzi y cómo me sorprendió cómo fue creando esas escuelas y cómo ayudó a tantos niños huérfanos, y cómo hizo que no importara tu nivel social, tú pudieras salir adelante y obtener educación. Hay una frase muy bonita que a mí me gusta, que dicen que lo único que no te puede robar nadie es lo que aprendes. Te pueden robar terrenos, casas, dinero, pero el conocimiento jamás te lo podrán robar. Y creo que eso es padre. Me gustó mucho psicología educativa, y pues eso es lo que yo aprendí, como que de lo que más me acuerdo.